Hola a todos, sean bienvenidos al segundo video del curso de análisis estructural avanzado. El día de hoy vamos a estar hablando sobre, bueno, vamos a estar empezando como a empezar a definir la teoría para analizar cualquier tipo de estructura. Y pues nada, repasando un poquito lo que vimos en el video anterior, estuvimos hablando pues cómo funciona, qué es una estructura, definimos las cargas vivas, cargas muertas, cómo, qué es realmente cómo se analiza una estructura, que bajo cierta acción pues vamos a tener cierta reacción y lo que nos interesa a nosotros es entender a profundidad cómo ciertas cargas afectan como tal la estructura, ¿cierto? Nosotros necesitamos que esa estructura esté en equilibrio, pueda soportarse a sí misma y no, básicamente no se caiga ni se desplome. Entonces, bueno, primero vamos a repasar un poquitico conceptos de materias anteriores como mecánica tensorial, mecánica de sólidos. Y es básicamente vamos a analizar un elemento estructural. ¿Qué elemento estructural vamos a analizar? Supongamos que analizamos una barrita. Entonces tenemos aquí una barrita, tratar de hacer de la mejor manera posible, una barrita aquí y esta digamos que es una prensa. Entonces acá tenemos la barrita aquí y esta es la prensa. Entonces una barrita, una prensa hidráulica. ¿Qué es lo que va a hacer? Esta barrita esto va a echar hacia arriba y esto va a echar hacia abajo. Y es lo que va a hacer que esta barrita que tenemos aquí se tensione. Y al hacer que se tensione es básicamente que se estire. Y entonces al estirarse, pues básicamente es lo que está haciendo que se estire, va a ser una fuerza. Entonces vamos a llamar esto como P, esto aquí como P. Y eso a medida que se estire, y digamos que esa barrita ya no sea así, sino que sea más larguita, vamos a tener que lo que se estiró va a ser una pequeña deformación. Entonces digamos que se estiró este pedacito, digamos que se estiró esto. Eso es lo que se estiró, eso va a ser la deformación. Entonces ya está un poquitico más larga. Entonces con base a eso nosotros vamos a crear un gráfico y ese gráfico va a ser el siguiente. Aquí va a ir la deformación y aquí va a ir nuestra fuerza P. Y entonces esto nos va a crear, si nosotros hacemos ese gráfico, nos va a generar el siguiente gráfico. ¿Qué va a ser este gráfico de aquí? Entonces en este gráfico aquí nosotros vamos a tener una parte lineal y otra parte no lineal. Y ahora aquí lo que viene algo que es muy importante va a ser el K. ¿Qué es nuestro K? El K es la capacidad que tiene un cuerpo, en este caso nuestra barrita, a oponerse a la deformación. Entonces, cuando nosotros aplicamos una fuerza sobre un material, el que sea un concreto, acero, esa siempre va a tener una rigidez. Entonces, vamos a definir K como la rigidez del material. Y esta rigidez lo que va a hacer es oponerse como tal a dicha deformación. Por lo tal, esta rigidez pues nos va a generar como tal este grafiquito. Entonces, ¿qué vendría siendo la rigidez y cómo estaría relacionada con este gráfico de fuerza versus deformación? En este caso va a ser la pendiente. Entonces, K va a ser esa pendiente. Entonces, va a ser, o sea, P va a ser igual a K multiplicado por la deformación. Entonces va a ser como esa relación. Entonces va a ser proporcional. Entonces la deformación va a ser proporcional a la fuerza que se le aplique al elemento. Y pues obviamente ese K va a depender tanto del material, porque obviamente hay materiales más duros, más dúctiles que otros. Por ejemplo, el acero es más dúctil que el concreto. El concreto trabaja más, es más resistente a compresión. Entonces ese K va a variar. Pero básicamente este K que nosotros estamos analizando es con el acero. Básicamente estamos analizando el acero. Y pues vamos a tener este D que va a ser las deformaciones y P que va a ser la fuerza, ¿cierto? Y vamos a tener que también el K va a depender, en este caso, de la geometría como tal, ¿cierto? Porque no es lo mismo que nosotros el ensayo que le estemos haciendo a esta barrita de tracción sea una barra huequita o una barra completamente llena de acero. O sea, los resultados van a ser totalmente distintos. Y ahora, si digamos que esto ya no es una fuerza puntual, sino que ahora lo llamamos como un esfuerzo, que nosotros sabemos pues que esfuerzo es igual a fuerza sobre área, pues ya vamos a tener aquí entonces que este esfuerzo y vamos a tener aquí la deformación como tal. Pero acá ya va a ser pues obviamente muy distinto, aquí ya va a entrar un nuevo, algo nuevo que va a ser E. ¿Qué es E? Que E pues va a ser también la pendiente, pero E va a ser el módulo de elasticidad. Entonces va a ser el módulo de elasticidad. ¿Y qué nos va a definir esto? Nos va a definir la parte elástica e inelástica del material. Entonces digamos que esta va a ser la parte inelástica. Bueno, ¿qué nos define la parte elástica e inelástica de un material?
básicamente nos está diciendo que nosotros al aplicar un esfuerzo, tomamos el mismo ejemplo en el caso de la barrita, no digamos que nosotros empezamos como a estirarla, aplicamos un esfuerzo y ella se empieza como a deformar. Entonces ella se va deformando, se va deformando, se va deformando, se va deformando y llega hasta aquí. Al llegar hasta aquí, pero lo denoto con otro colorcito, ella coge y llega hasta aquí. Entonces, al aplicar un esfuerzo, llegó hasta ahí y nosotros retiramos ese esfuerzo. Esa barrita que se había estirado este poquitico que tenemos acá a la izquierda, va a volver otra vez a su estado original, o sea, va a volver a ser la misma barrita que era antes. Lo que pasa si nosotros llegamos aquí ya al límite y nos sobrepasamos, pues que al aplicar ese esfuerzo y luego retirarlo, ya la barrita no va a volver a recuperar su estado original, sino que ya se va a quedar como tal con esa deformación. O sea, va a haber daño, esa es la parte inelástica. Y a nosotros, al diseñar una estructura, a nosotros no nos interesa trabajar con la parte inelástica. ¿Por qué? Porque primeramente es muchísimo más complicado y pues nosotros cuando diseñamos estructuras, nosotros no diseñamos estructuras como para que se deformen, para que produzcan daño. Nosotros necesitamos que bajo ciertas cargas, bajo ciertos esfuerzos, la estructura vuelva a recuperar su forma original. Entonces, por eso básicamente nosotros nos trabajamos en esa parte inelástica. Pero es muy importante pues conocerla porque a base de eso podemos identificar como el último esfuerzo, FY, y pues saber cuál es la capacidad como límite que tiene todos los materiales. Entonces también es como importante conocerlo. Listo. Una vez sabiendo eso, vamos ahora vamos a continuar. Entonces sabemos la parte elástica y la parte inelástica. Vamos a trabajar en la parte elástica porque la parte elástica vamos a poder aplicar básicamente todas las hipótesis que es isotropía, que más continuidad, linealidad, elasticidad, homogeneidad, básicamente diferenciales despreciables, definiciones despreciables, básicamente todas las hipótesis que vimos en mecánica tensorial, que también pues me quedó pendiente en hacer un cursito de mecánica tensorial, que pues es básicamente muy importante para poder entender básicamente todo esto, listo. Una vez ya entendido como esta partecita, ahora sí ya vamos a pasar que ya entendimos básicamente cómo funciona el material y qué fuerza entra ahí, que básicamente es la rigidez. Entonces, lo más importante que nos tiene que quedar de aquí es el K. ¿Qué es K? Vamos a ponerlo por aquí. Es la capacidad de un cuerpo a oponerse a la deformación. Entonces, poner así, capacidad de un cuerpo de oponerse a la deformación. Listo. Ahora, una vez entrando esto, ahora sí vamos a ver las relaciones fundamentales que tenemos que tener en cuenta para el análisis estructural. Vamos a empezar con la primerita. Entonces, la primerita son las condiciones de equilibrio. ¿Qué nos dicen las condiciones de equilibrio? Bueno, nosotros vimos en los cursitos de estática algo que era sumatoria de fuerzas y sumatoria de momentos. Y que decíamos que todo cuerpo, bueno, toda estructura que nosotros vayamos a analizar, pues obviamente tiene que estar en equilibrio. A nosotros no nos interesa que una estructura se esté moviendo. ¿Dónde nos interesaría? Bueno, si estuviéramos analizando ya estructuras dinámicas en donde ya una estructura se está moviendo en función del tiempo. Ahí es donde entra el tiempo, una nueva variable a analizar. Pero en este caso a nosotros no nos interesa. Entonces tenemos las condiciones de equilibrio donde decimos que la sumatoria de fuerzas tanto Y como en X pues van a ser igual a cero y la sumatoria de momentos también van a ser igual a cero. Eso obviamente en 2D como en 3D, ¿cierto? También teníamos las fuerzas que eran concurrentes y las fuerzas que no eran concurrentes. Sabíamos que las concurrentes es que todas las fuerzas llegan al mismo punto. Tenemos que tener un puntico aquí, entonces las fuerzas van a llegar aquí. Entonces todas las fuerzas van a llegar al mismo punto, ¿cierto? Todas las fuerzas llegan al mismo punto. Y tenemos las fuerzas no concurrentes, que pues obviamente esas son las que vamos a tener. Entonces digamos que nosotros tenemos una barrita y le llega aquí una fuercita y esta le llega otra fuercita por aquí, pero a este lugar. O sea, esta sería concurrente porque mire que esas fuerzas llegan al mismo lado. Pero que digamos si tenemos otra fuercita aquí. Estas dos vendrían siendo concurrentes, pero ya es todo el sistema, ya no es concurrente. ¿Sí me entiende? Porque ya una fuerza está yendo hacia otra dirección que tiene esta línea de acción que tenemos aquí. Entonces, bueno, esas son fuerzas concurrentes y no concurrentes. Entonces, las no concurrentes son fuerzas en otras direcciones que van a generar un momento. En este caso, esta fuercita que va a generar aquí nos va a generar un momento en este nodito que tenemos aquí.
Pero bueno, esto es importante entenderlo porque pues va a ser primordial para analizar como tales las searches más adelante. Vamos con el siguiente punto. ¿Cuál es el siguiente punto? Vamos a tener las condiciones de compatibilidad. ¿Cuáles son las condiciones de compatibilidad? Bueno, pues son esas que vimos en espera, que se me olvidó escribir compatibilidad. Son esas que nosotros vimos en el curso de análisis 1, que era pues las ecuaciones que involucran tanto las deformaciones como los desplazamientos. Entonces nosotros sabíamos que la deformación era la longitud inicial, la longitud final, longitud final sobre la longitud inicial. Entonces nosotros ya sabíamos que esa era la deformación y con base a eso nosotros ya podíamos definir qué era la deformación, que era igual a sobre L. Bueno, era un poquito, era algo así por el estilo y eso lo vimos en el curso de análisis 1. Entonces son las ecuaciones las ecuaciones que involucran deformes y desplazamientos. ¿Y eso para qué nos servían? Para resolver sistemas que eran hiperestáticos, o sea que no podíamos resolver simplemente con las condiciones de equilibrio, que era sumatoria de fuerzas o sumatoria de momentos, sino que tenías que añadir nuevas condiciones para poder resolverlo. Entonces nosotros digamos que teníamos aquí una barrita aquí, digamos que esto se podía acá mover, teníamos aquí este punto y esto aquí, y digamos que esto estaba aquí empotrado. Listo. Entonces nosotros al aplicar cierta fuerza sobre la barrita, digamos que esa barrita se formaba de esta manera. Entonces íbamos a tener lo siguiente, decíamos que la barrita se venía, se deformaba por aquí, luego venía por aquí y pues eso nos ayudaba mucho como a entender cómo las barras pues funcionaban tanto a tracción como a compresión y para eso se deducían ciertas ecuaciones. Entonces, y esa ecuación que se deducía ahí pues va a ser muy importante que la vamos a utilizar mucho más adelante. El liste del tercero va a ser como tal las relaciones que son las relaciones constitutivas. Entonces, esto va a depender como tal del material y vamos a tener unos grados de libertad. ¿Qué son los grados de libertad? Van a ser los grados de libertad que los vamos a definir como GDL, que son grados de libertad, son el posible movimiento que va a tener un nodo en cualquier estructura. Entonces nosotros digamos aquí teníamos un nodo y acá tenemos un nodo y acá tenemos un nodo. ¿Cuáles son los grados de libertad? ¿Hacia dónde se puede mover esto? Eso realmente se puede mover en dos direcciones. Otra cosa es que no se mueva, pero es un posible movimiento que puede tener. O sea, el grado de libertad va a valer 0 o va a valer 1. ¿Qué quiere decir? Digamos que nosotros aquí tenemos un nodo, ¿cierto? Vamos a dibujar una barrita común y corriente. Esa barrita va a tener 4 grados de libertad. ¿Qué quiere decir eso? Eso va a tener muchos más grados de libertad que me falta añadir el grado de libertad rotatorio. Pero no lo voy a añadir aquí pues porque vamos a analizar primero que todo. Primero vamos a ver searches, ¿cierto? Entonces estamos aplicando una fuerza al nodo, ¿cierto? Este nodito hacia dónde se puede mover. Se puede mover hacia aquí, ¿cierto? Hacia aquí, o sea, se puede mover hacia arriba y un poquito más a la derecha. Vendrá siendo por aquí. Eso nada más el nodo 1. Y lo mismo va a pasar con el nodo que ese llamémoslo nodo I y ese llamémoslo nodo J. Eso van a ser los grados de libertad, o sea, el posible movimiento que va a tener un nodo en una estructura. Y pues vamos a tener que en 2D van a existir uno de rotación, que lo vamos a llamar RZ, y vamos a tener dos traslacionales, que va a ser en X y en Y. Estos traslacionales, que va a ser UX y huye. Lo tomo como U positivo, digo U mayúscula que hace referencia a los grados de libertad como globales. Y los locales serían U minúscula, pero para el análisis local. Eso ya lo vamos a tener mucho más adelante. Y tenemos obviamente el 3D que ya van a aumentar como tal. Entonces ya son dos dimensiones que no, sino que son tres dimensiones. Entonces tenemos tres traslacionales, sería tres traslaciones y pues ya obviamente sería UX, UY y UZ. Y para las rotaciones pues ya obviamente ahí sí ya cambia drásticamente sí, porque ya va a rotar respecto a tres ejes, que va a ser el eje X, que lo vamos a llamar RX, RY, RZ. Entonces ahí ya tendrían seis grados de libertad en total. Entonces nosotros digamos que analicemos para entender esto, vamos a analizar una search. Entonces vamos a tener, digamos que nuestra primera search, ¿cierto? Vamos a tener nuestra primera searchita. Entonces vamos a hacer nuestra primera searcha. Entonces digamos que le vamos a hacer acá un empotramiento. Bueno, no va a ser un empotramiento, sino que va a ser un apoyo simple, ¿cierto?
Y vamos a tener aquí la barrita 1, luego esta barrita digamos que se extiende aquí, cierta longitud, vuelve aquí y aquí vamos a tener un apoyo móvil, ¿cierto? Entonces acá un apoyo móvil. Este apoyo simple lo que hace es que restringe movimiento en Y y este solamente restringe movimientos en Y. Listo. Entonces vamos a dibujar también aquí estas diagonales, estas barras diagonales. Y ahora sí, lo que nosotros vamos a hacer es como tal la nomenclatura o como nosotros nombramos los elementos, la concesión que se tiene al nombrar elementos y vamos a identificar cada uno de los elementos que componen esta cercha como tal. O sea, aquí ya estamos entrando en el tema de cerchas. Entonces, primero vamos a definir los grados de libertad. ¿Qué son los grados de libertad? Son los posibles movimientos que puede tener una estructura. Entonces, nosotros vamos a tener aquí. Esto se puede mover hacia la derecha, o sea, estamos hablando de los nodos. Se puede mover hacia arriba y puede rotar, ¿cierto? Puede rotar con respecto a eje. Siempre lo tomamos en convención positiva. No vamos a dibujar esto aquí, sino que para eh, simplificar los cálculos vamos a tomarlo de forma positiva. Ya nuestro análisis estructural nos dirá si esta flechita va hacia la izquierda o hacia la derecha. Y lo mismo con todos. Entonces, cada nodo va a tener unos grados de libertad, como ya dijimos. Va a tener tres. Va a tener dos traslacionales en UX o Y y va a tener una rotación. Entonces, vamos a dibujarlos todos. Dibujamos todos por aquí y listo. Y acá dibujamos este. Y acá vamos a dibujar este. Listo. Entonces, ahora, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a contar. ¿Cómo se cuenta? Se cuenta de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba. Entonces, de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba. O sea, de izquierda a derecha, de abajo hacia arriba. Entonces vamos a decir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y como, bueno, se lo vamos a ver más adelante. Pero bueno, acá tenemos 1, 2, 3. Primero nombramos los horizontales, luego los verticales y luego los momentos, ¿cierto? Listo. Ahora, ¿qué es lo que vamos a definir aquí? Vamos a definir los grados de libertad. ¿Qué es esto? ¿Cuántos grados de libertad hay aquí en total? Hay 12. ¿Por qué? Porque tenemos 12 posibles como tal movimientos que van a tener dicho nodo. O sea, ese nodo puede o rotar o puede moverse hacia la derecha, puede moverse hacia arriba, hacia abajo. Bueno, vamos a tener 12 posibles movimientos. Y vamos a definir los grados de libertad restringidos y no restringidos. Entonces van a ser los restringidos. Entonces, grados de libertad restringidos. Que ya vamos a explicar qué es eso. Y B van a ser los grados de libertad no restringidos. ¿Qué son grados de libertad restringidos? Son los grados de libertad en donde el nodo no se puede mover. ¿Qué quiere decir eso? O sea, nosotros vemos que aquí, este nodito que tenemos aquí, acá, si nosotros le aplicamos una fuerza, ese nodo se puede mover hacia la derecha y también se puede mover hacia arriba. No hay una restricción. ¿En dónde sucede la restricción? En los apoyos. ¿Por qué los apoyos? Porque dijimos que aquí, en este nodo, ese apoyo restringe el movimiento tanto en X y tanto en Y. Pero sí permite rotar, ¿cierto? Pero restringe el movimiento. Entonces, acá, ¿cuáles serían los restringidos? Entonces sería el 1 y el 2, porque no va a permitir moverlo. Y acá en este apoyo simple sí permite el movimiento en X, donde el cuarto, el grado de libertad número 4 no va a ser restringido. Pero ¿cuál sí va a ser restringido? El 5. ¿Y cuáles van a ser los grados restringidos? Pues los que sí se pueden mover, que van a ser pues obviamente los demás. Entonces van a ser el 3, el 4, el 5, el 6, bla, 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 hasta llegar a 12, ¿cierto? Listo. Entonces, ¿en esto qué quiere decir? O sea, lo que quiere decir en los restringidos, que cuánto va a valer U, o va a ser igual a 0. ¿Cierto? Porque pues obviamente no está moviendo. Y en B cuánto va a ser que va a ser dicha traslación. Va a ser distinto de cero. Otra cosa muy importante es que obviamente todas estas fuercitas, esos grados de libertad son en fuerzas que se me están aplicando a los nodos. O sea, nosotros vamos a analizar simplemente los nodos. Nosotros no podemos coger y decir una fuercita por aquí. No, eso no existe por el momento. Ya cuando veamos pórticos iba a existir, pero por el momento solamente estamos trabajando, o sea, no tienen, o sea, ese análisis de aquí no tiene momento flector y cortante. Y pues también, ¿qué vamos a hacer? Vamos a suprimir los grados de libertad rotatorios. Pero pues bueno, primero dejémoslo así. Yo creo que ya con eso acabamos la primera partecita del segundo video.
creo que ya expliqué como lo primordial. ¿Qué les aconsejaría? Como estudiar un poquito la ley de Hooke, cómo era la deformación unitaria, que esos son los primeros capítulos de análisis uno. Y ya con ese repasito, ya esto les quedaría muchísimo más claro. Entonces definimos las condiciones, bueno, las relaciones fundamentales para el análisis estructural. Hablamos un poquito sobre cómo funcionan las estructuras a ciertos esfuerzos, hablamos de la rigidez y cómo la rigidez pues va a ser muy importante porque va a ser básicamente con base a eso es que vamos a definir la matriz de rigidez para resolver cualquier cercha o pórtico. También pues sobre el módulo de elasticidad pues muy importante porque el módulo de elasticidad junto con el área pues nos va a definir esa rigidez, pero bueno, eso lo dejamos más adelante en el siguiente video. Así que espero que les haya gustado este video. Cualquier duda, cualquier comentario que tengan, lo pueden hacer en los comentarios. Yo estaré atento, leeré todos los comentarios y si puedo darles una respuesta, se las daré. Bueno, espero les haya gustado y nos vemos en el siguiente video. Chao.